Hoy día vamos a tener dos sesiones. Vamos a continuar con lo que llamaríamos como la teoría de del espacio escénico en la historia del teatro y la correspondencia que puede ir apareciendo con la arquitectura, que un poquito, de alguna manera, es el tema del concepto ciudad-teatro, la idea en el fondo, esa combinación entre la idea de ciudad con todo lo que esto implica y la idea de teatro como un referente para poder mirar la ciudad. ¿Ya? Diría que lo que está detrás de esto es entender, o sea, es observar que aquellos componentes de las artes escénicas pueden ser principios, no todos, pero pueden aparecer algunos principios que nos pueden servir para mirar la arquitectura. ¿Ya? Yo a veces digo esto es como que alguien mira a través del espejo, ¿no? Nosotros miramos a través del espejo y el espejo nos muestra algo más de algo que nosotros no vemos porque estamos como por ejemplo, si yo me pongo a mirar como arquitecto, veo ciertas cosas, pero si miro a través del espejo, aparecen otras. Es un poquito la metáfora del espejo, ¿ya? Bueno, haciendo un resumen rápido y tratando de poner hincapié en algunas cosas que planteé en la clase anterior, el encuentro anterior, es que decíamos que en la historia de lo teatral, hay un momento que llamaríamos prototeatral, que es anterior a la idea del aparecimiento del teatro como una disciplina, ¿no es cierto?, del ser humano. Y este contexto en el que se desarrolla, evidentemente se desarrolla fuera de los parámetros de la ciudad, ¿no es cierto? Había que salir de la ciudad, caminar, recorrer 100 kilómetros, 50 kilómetros para llegar a un espacio que tenía además unas ciertas connotaciones, espacios que de algún modo eh, convocaban a un pueblo, a una ciudadanía vinculadas a una eh, expresión religiosa, ¿no? O sea, decíamos que el teatro en su naturaleza prototeatral era fundamentalmente religioso. ¿Por qué? Porque en el contexto de la religión o de las religiones paganas que se da, paganas se entiende porque no son cristianas, pero las religiones que existían en ese momento en Grecia, uno de los dioses que empieza a tomar fuerza dentro del contexto de los dioses del Olimpo griego era Dionisio. Y Dionisio es un dios que estaba muy vinculado principalmente al mundo de los agricultores, a los campesinos en general, también a los no ciudadanos. También es importante mirar que la ciudadanía, la idea de ciudad en Grecia tenía una connotación política y social. O sea, los ciudadanos sí tenían derechos dentro de la ciudad, podían votar, podían participar de las decisiones de gobierno, etcétera, pero los no ciudadanos podían ser tanto los campesinos, agricultores, pero también los esclavos y también los extranjeros, ¿ya? Había ahí quizás es interesante mirar hoy día lo que pasa, por ejemplo, en Chile con el tema de la inmigración, ¿no? Esto de ser ciudadano, ser parte de una nación, parte de un país o no, siendo extranjero, que es un tema, es complicado. A mí me tocó vivir en España un año y claro, uno tiene, de algún modo, yo era estudiante, por lo tanto tenía ciertos privilegios, pero cuando uno no es estudiante y hace un proceso de migración a otro país, la cuestión política, me refiero no a política, sino que la cuestión de pertenecer a algo es un tema complejo. Bueno, pero decíamos esto, ¿no es cierto? El teatro de Dodona, que está en este punto de acá, aquí se ve Grecia, este es el Peloponeso, aquí se ve la Magna Grecia, ¿no es cierto? Que es toda la parte de hacia arriba, aquí está Turquía, aquí está Creta, allá está Italia. Bueno, un poco contando el viaje que tuve la oportunidad de hacer en el año 97, pasé de Roma, ¿no es cierto?, en barco a Brindisi, en Brindisi arrendé un auto y empecé a viajar por esta zona buscando los teatros que se daban en este espacio. Yo había catalogado alrededor de 13 teatros griegos que quería visitar en ese minuto. Y varios de esos teatros estaban en esta zona de acá, donde está el Monte Athos, que es una zona griega que después se quedó muy como se fue consolidando principalmente por lo que llamaríamos como la cultura ortodoxa, la cultura bizantina, ¿ya? Después de los griegos, no sé si ustedes saben, está el imperio griego, y después viene el imperio bizantino, que hay que considerar que sí fue un imperio dentro de la tradición cristiana occidental, fue un periodo de aproximadamente unos 1000 años, ¿no es cierto?, de, de expresión cultural, religiosa y política. Bueno, en esta zona, aquí está el Monte Athos, una zona maravillosa, yo no pude viajar a esa parte, pero hice el recorrido en esta zona acá.
Entonces, pero dentro de los 12 o 13 teatros que vi que podían tener estas características de teatro griego, solamente pude visitar 6, ¿ya? Teatro de Dodona, que además tuvo transformaciones, pasó de teatro griego pasó a ser teatro romano, y la peculiaridad de todos estos teatros es que estaban todos dentro de santuarios. Entonces ahí vuelve a aparecer la idea de que el teatro era una manifestación religiosa y que estaba asociado no solamente a las actividades culturales, ¿no es cierto?, que se podían dar en un espacio de representación, sino que también estaba asociado a las cuestiones religiosas propias de un santuario. Por ejemplo, en el teatro de Delfos está toda la dimensión, eh, ¿cómo se llama?, oracular de la pitonisa, la veneración, ¿no es cierto?, a, a la pitonisa, por lo tanto se le consultaba a ella el devenir, ¿no es cierto?, de una nación, de un pueblo, de una guerra, etc. Entonces todo el mundo confluía, todo el mundo de todas las ciudades de Estado iban a Delfos a consultarle al oráculo el porvenir, ¿no es cierto?, podía ser desde una familia hasta las cuestiones más importantes del Estado. De hecho, eh, en la Ilíada y a la Odisea, sobre todo en la Ilíada, se nombran las consultas ¿cómo se llama?, la pitonisa, justamente en Delfos. Antes de comenzar la guerra, van y le consultan a ella para saber si la guerra iba a ser augurosa o no. Entonces, ¿qué es lo que había en el oráculo? El oráculo además es una especie como de cementerio, diríamos, pero es un cementerio lleno de edificios que son como unos, podríamos decir, hay mausoleos, hay esculturas, hay un sendero, una huella que sube, hay cosas escritas, pero más bien, más que ser un espacio de sepultura, es como un espacio donde, donde la gente va a dejar ofrendas, ¿ya? En ese sentido sería como un cenotafio, como un gran cenotafio, un lugar donde no necesariamente, no sé si hay sepultura, no sé si antiguamente los emperadores se enterraban ahí, no tengo idea, parece que no, pero las personas que iban a consultar al oráculo, de algún modo después de que el oráculo les hablaba, le dejaban una ofrenda. Y algunos emperadores construían directamente un templo en honor, por ejemplo, a Apolo, al dios Apolo, otro a la Artemisa, otro a Atenea. Y así el oráculo con el tiempo se fue construyendo y se fue consolidando como un gran espacio, diríamos, como arquitectónico, ¿no? Bueno, en el oráculo de Delfos, junto con realizar las actividades del oráculo, que serían las consultas de la pitonisa, que hay toda además una cuestión interesante, ¿quién era este personaje realmente? Que realmente era una mujer que vivía dentro de una pequeña caverna, desde donde se expiraba una suerte de sulfuros, ¿cómo se llama?, de vapores que tenían las cualidades de provocar alucinaciones, ¿ya? Se dice que la pitonisa se recostaba sobre una gran piedra y debajo de la piedra salían estos olores, diríamos, estas cosas, que de algún modo la iban transfigurando y le iban, en el fondo, llevándola a vivir una actividad como de trance, ¿no? Y a partir de esa cuestión, de esa conducta en la que estaba, ella va, en el fondo, dándole respuesta a las preguntas de las personas que le consultan. Algunos dicen que lo que decía podía ser incluso hasta inconexo, o sea, que podrían ser guturaciones, pero de algún modo esas mismas guturaciones eran interpretadas por las personas. Esto es bien especial y por eso quería poner el acento de repetir porque esto no es necesariamente propio de la cultura griega. Esto, si uno lo revisa, empezamos a indagar, por ejemplo, en otras culturas, en otros pueblos, tanto europeos, ¿no es cierto?, asiáticos también, o como también americanos, podemos encontrarnos con los mismos principios, ¿ya? Esta cuestión de entrar en un estado de trance para mirar, ¿no es cierto?, lo desconocido, o para encontrarse con aquellas dimensiones de la vida que no son fáciles de explicar, están, podríamos decir, enraizados en el origen de muchos de los pueblos originarios de América. Por ejemplo, ustedes conocen los trances que se producen con la ayahuasca, ¿no es cierto?, en el altiplano del Perú, en la zona amazónica. Ahí están viven, ¿no es cierto?, comunidades chamánicas que se dedican podríamos decir, hoy día en el fondo se utilizan para ayudar a las personas a poder encontrar su destino o ciertas preguntas que tienen con respecto a su vida, digamos. La ayahuasca es un camino y se utiliza la corteza, parece que de un árbol, no sé si es corteza, ¿no? Pero o, que se hierve de una manera y eso permite, guiados por un chamán, permite que las personas puedan, en el fondo,
encontrar respuestas a algunas preguntas de su vida. En el nordeste de Brasil, nosotros tuvimos la oportunidad de hacer una travesía en el estado de Paraíba. Existe un rito, además que cuando nos invitaron a participar de este rito, nos dijeron que era una de las manifestaciones o rituales que no había sufrido del sincretismo cristiano, o sea que por lo tanto todavía contenía raíces importantes de los pueblos precolombinos que habitaban en esa zona antes de la llegada de los españoles. Y esta festividad o esta celebración se llamaba la Yurema Sagrada, y lo mismo, un ruedo, un círculo, muy parecido a la idea del ditirambo, ¿no es cierto? Esta cosa, la gente danzando, personas danzando alrededor del círculo, en el centro una persona como guiando el rito, con unas banderas, con unos elementos, cantando, y en un costado de esa persona otra persona tocando unos tambores haciendo que las personas bailaran. Prácticamente la misma estructura, voy a volver acá, la misma estructura que estamos viendo en el proceso, ¿cómo se llama? Ditirámbico. Eh, una acción concéntrica donde hay mujeres y hombres que danzan alrededor de un espacio, una persona que dirige esta acción que se le llamaba, al que se le llamaba el corifeo, ¿no es cierto?, que era el director de toda la acción. Diríamos que el corifeo era quien traía lo divino a la representación religiosa que se estaba ejecutando, y por otro lado, un grupo de personas que conformaban un coro de cantos y danzas, donde estaban los sátiros y las bacantes, y en ese contexto, un coreuta, que diríamos que sería como el director del coro. Si lo llevamos a la representación religiosa cristiana, podríamos decir, tenemos lo mismo, pero en un contexto, antes de la iglesia, diríamos, podríamos tener, ¿no es cierto?, un director, que sería el sacerdote, el corifeo, un coro, ¿no es cierto?, que lleva el canto y que tiene su coreuta, una persona que lo dirige, ¿no es cierto?, y después una asamblea de personas que están cantando alrededor y que van guiando, van entrando en ese proceso, en esa dimensión religiosa. En un momento, y aquí podríamos decir que el ditirambo podría sí estar en la raíz de la estructura dramática, teatral más tradicional, ambas direcciones se separan. El corifeo se separa de la dirección del coreuta y se producen, podríamos decir, dos espacios. El corifeo vinculado a las cuestiones divinas y por lo tanto también a las cuestiones del fondo de escena, o sea, el corifeo, en este caso, por ejemplo, yo, que sería como el corifeo, ¿no es cierto?, de la acción, estoy más vinculado a las acciones del fondo de pantalla aquí, ¿no es cierto?, que tenemos acá, que sería el fondo de escena, y por otro lado tendríamos a Rodrigo diciendo, bueno, ¿qué pregunta quieren hacer, chicos? A ver, Rodrigo podría ser el coreuta que dirige las cuestiones del coro, y el que hace que es de algún modo el que va alentando al coro para que haga preguntas, para que participe, para que anote, para que etc. ¿Ya? Esto es, diríamos, la raíz de la cuestión, diría, ¿no? De la cuestión que estaría como en lo propiamente teatral de la representación griega. Aquí vemos un esquema, esto es un esquema del teatro de Epidauro. Tenemos, ¿no es cierto?, la escena circular. Recuerden, importante la diferencia entre el teatro griego y romano es la escena circular. ¿Ya? Los romanos cortan la escena y construyen un proscenio, que es un espacio, una tarima, un entarimado que atraviesa toda la escena y donde todo va tomando protagonismo dentro de ese espacio. Los romanos levantan esta pared, la esquene, en griego esquene significa escena, ¿no es cierto? Levantan la pared de la escena, los griegos la mantienen, construyen un palacio. De hecho, en la historia de los teatros griegos, el espacio de la esquene va pasando de una pequeña choza a un espacio un poquito mayor, con un entarimado, un edificio, pero el edificio siempre separado de lo que llamaríamos como el lugar de la cavia. Esto es la cavia, ¿ya? El lugar donde está el público, ¿ya? Y por otro lado tenemos el fondo de escena que está siempre visible, que está presente de algún modo. ¿Ah? El fondo de escena, la extensión, un valle de olivos, por ejemplo, el mar, el Teatro de Pérgamo, si ustedes lo buscan, el Teatro de Pérgamo es una gran ladera, ¿no es cierto?, en Turquía, que mira al mar y el mar podríamos ser el fondo de escena de la representación. Bueno, ahí volvemos, ¿no es cierto?, el Teatro de Delfos, ya, ya transformado por los romanos, lo cortan, de hecho se ve el corte de la circunferencia de la orquesta, el Teatro de Epidauro todavía mantiene, ¿no es cierto?, han logrado mantener la geometría original
del edificio. El espacio escénico y la palabra esquene también es interesante porque tiene dos acepciones. Esquene se escribe S-K-E-N-E, esquene, ¿ya? Tiene dos acepciones. Una que es esquenografía y otra que es esquiagrafía, ¿ya? Esquenografía, la esquene como tal significa choza o cobertizo, ¿ya? Es decir, es un lugar donde un actor que está representando la escena de acá podía salir de escena. Entonces, yo aquí salgo de escena, ¿no? Salgo, me cambio de ropa, vuelvo a entrar y vuelvo a representar a otro actor, o a otro actor, o otra escena. En el caso de esquiagrafía significa telón de fondo. Es bien interesante porque ahí, de hecho, la esquiagrafía es más propia, tengo la impresión de que es más propia del espacio romano, del espacio escénico romano, y la escenografía es más propia del espacio escénico griego. Es una interpretación personal de una significación de esa transición que hay del teatro en esta relación entre escena y fondo de escena, entre el espacio romano y el espacio griego. Bueno, ahí vemos la diferencia, ¿no es cierto?, entre un teatro. De hecho, el teatro griego configurado, la geometría intangible que está detrás de la forma del teatro griego, son cuatro cuadrados que están rotando y por lo tanto van generando estos radios que llevan a la configuración del espacio escénico. Pero sí lo importante es que los romanos ponen la esquiagrafía, este telón de fondo que es el edificio romano, lo ponen en este espacio de acá. Los griegos lo mantienen separado. Hay otros elementos importantes, por ejemplo, los parodoi que se llaman, que son las puertas laterales. En el teatro griego de Epidauro, estos puertas de acá son las entradas de los actores. Estos lugares se llamaban los parodos, ¿ah? Que después en el teatro contemporáneo se entienden como las calles, las bambalinas, ¿no es cierto?, las calles por donde entran los actores. Acá, por ejemplo, es interesante, en el Teatro de Delfos, este edificio de aquí es el templo de Apolo. Entonces, dentro de esta idea oracular, algún emperador, ¿no es cierto?, en agradecimiento por algo, ¿no es cierto?, decide construir un templo y transforma el edificio y coloca el templo ahí. Aquí vemos el Teatro de Orange, en el centro sur de Francia, ¿no es cierto? Y se ve lo que les digo recién, ¿no es cierto? Esta como esquiera, este telón, no es telón de fondo, pero este espacio desaparece la extensión absolutamente. La altura de este murallón, ¿no es cierto?, es la altura del edificio completo. El Teatro de Orange está sobre la ladera de un cerro. Detrás de las gradinatas hay calles también, hay pasadizos que llevaban a pequeños salones que estaban metidos dentro de la tierra, donde se dice que el público entre los actos, hay que considerar también que las obras que se representaban aquí podían durar todo un día. No eran obras de una hora, sino que podían ser, era un evento teatral donde pasaban varias representaciones. Por ejemplo, en el de Oráculo, cuando se hacía las fiestas pitias, que era el equivalente a las Olimpiadas, estas fiestas se desarrollaban justamente en los santuarios. Por ejemplo, en Olimpia se desarrollaban las Olimpiadas. Y en las Olimpiadas acontecían eventos teatrales, de poesía, de deporte, etcétera. O sea, era un tiempo de 4 días, aproximadamente, primero fueron 8, pero después se redujo a 4 días, donde se desarrollaban una serie de competencias que de algún modo traducían o interpretaban la posibilidad de que todas estas ciudades-estado pudiesen reunirse y tener un tiempo de tregua entre las guerras que sí habían entre las ciudades-estado. La Olimpiada era como, vamos a celebrar la condición griega, estamos todos peleados, diríamos, pero por lo menos este año, en estas fechas tenemos que celebrar y celebrar. Bueno, en este tipo de celebraciones se hacían competencias teatrales, competencias de poesía y competencias deportivas, ¿ya? Nosotros acá en la escuela celebramos una vez al año el acto de San Francisco. Sería como nuestras Olimpiadas, diríamos, ¿no? Antiguamente, antes de que ustedes seguramente entraran a la escuela, la fiesta de San Francisco se desarrollaba durante todo el día. Partíamos en la mañana con una misa, después teníamos un acto poético, después teníamos un torneo, después había una representación de danza y en la final del día se hacía un banquete con toda la gente. Eso lo dejamos de hacer justamente un poquito antes de la pandemia. Entonces,
Ahora es solamente el torneo y se hacía un día sábado. Venían los estudiantes de la escuela, las familias, los administrativos de la escuela, todo el mundo. Ya era 800 personas participando para, quizás para como entender el aporte que tuvo el espacio escénico en Roma, quizás, yo decía la semana pasada, el teatro romano, así como la representación dramática romana, de alguna manera no tuvo tanta implicancia o tanto impacto porque los romanos de algún modo se hacían o adquirían en el fondo su conocimiento a partir de lo que iba, de los conocimientos que iban conquistando de otros pueblos, principalmente, y eran muy admiradores de la cultura griega y por lo tanto gran parte de los dramaturgos que ellos, de los cuales fueron aprendiendo, eh, fueron como también las herramientas con las cuales ellos fueron construyendo la estructura dramática romana. Séneca, Plauto, son autores que de algún modo las obras que se les conocen tienen la misma estructura de la gramática o de la dramática griega, diríamos. ¿Ya? Pero quizás el aporte más importante, y lo mismo pasaba con los teatros, a diferencia de estas transformaciones que estaba contando, ¿no es cierto? Que levantan el fondo de escena, desaparece la extensión, pierde sentido la extensión, que es algo interesante. ¿Por qué para los griegos era importante la extensión y para los romanos no tan importante? Pareciera que para los griegos la extensión era importante porque de algún modo era la manifestación de lo divino en la vida del griego, ¿no es cierto? Mirar el cielo no era solo mirar el cielo, ahí de algún modo se representaba quizás Zeus, ¿no? Mirar el mar o estar frente al mar o navegar tenía relación directa con la presencia del dios del mar, o de los océanos, ¿no? Es lo mismo con la tierra, o sea, los, el mundo divino de algún modo convivía con la sociedad griega de- ¿cómo se llama? Dentro del mismo del imperio. En cambio, en el caso de los romanos, eso desaparece. Yo diría que los romanos lo que enaltecen fuertemente es la cuestión como del derecho romano, la cuestión social, la cuestión política. Esas dimensiones son, podríamos decir, los grandes dioses del Imperio Romano. Y en ese sentido, la idea del anfiteatro como espacio de reunión de toda la ciudad, pareciera que tendría como coherencia con esta idea de que lo importante para la sociedad romana era justamente esta relación entre pueblo y Estado, o entre pueblo y poder. Tanto es así que el anfiteatro romano es un espacio donde la manifestación del pueblo adquiere cierto grado de poder. O sea, de alguna manera, la participación del pueblo en una representación del anfiteatro, por ejemplo, las luchas de gladiadores, le permitía al pueblo adquirir cierto grado de poder para poder definir, ¿no es cierto?, el destino de una persona o dos personas que estaban luchando en ese minuto. Lo que sucede con el anfiteatro romano es que viene a como no sé si imponer, pero a colocar la idea del teatro como representación, pero también del teatro como una especie como de inversión de roles, que es lo que después va mostrándose claramente en el mundo de los carnavales, por ejemplo, ¿ya? Que es en el fondo la posibilidad que le otorga al Estado, porque no es que sea una cosa ganada por derecho, sino que es el Estado que le otorga al pueblo la posibilidad de que tenga cierta capacidad de definir algo. Y eso se da fuertemente justamente en los anfiteatros y también después en las procesiones carnavales. También el anfiteatro. La palabra anfiteatro, la otra vez les preguntaba a algunos, ¿qué significa anfiteatro? Bueno, anfiteatro viene de doble. En el fondo son dos teatros, ¿no es cierto? ¿Ah? Tiene la capacidad en el fondo, y se dice, y esto hay que mirar, a veces yo, claro, muestro la historia de una manera muy lineal, pero en la realidad yo creo que hay muchos elementos que se van intersectando en el camino, no hay una cuestión, es como si pasamos del griego al romano, del romano al medieval, no es que vaya así el asunto, sino que se va entrelazando todo el tiempo. Tengo la impresión, porque cuando hay la transición, diríamos, si es que hubo realmente, entre el mundo del el ditirambo del bosque, la fiesta, el rito del bosque, que era sin estructura, sin nada, en algún momento, lo que dicen los historiadores, esta acción, esta celebración, se realiza también dentro de la ciudad y directamente en el espacio de la ágora, de la asamblea de la ciudad.
Y pareciera que para que se pudiera ejecutar una acción de este tipo, había que levantar a las personas, había que ponerlas sobre una tarima, ¿ya? Era necesario. O sea, y si vemos después el mundo de los carromatos, ¿no es cierto?, de las procesiones de carromato, incluso como lo vemos hoy día en la calle, probablemente para que una acción se pueda ver, es necesario levantar a la gente sobre un carro, sobre un bus, sobre un camión, etcétera, ¿no? Eh, entonces, se dice que en algún minuto se parece que habían dos compañías que estaban usando el mismo espacio de la ciudad para hacer representaciones teatrales, de teatros. Y que los teatros eran de madera, eran pequeñas construcciones de madera que se colocaban una al lado, o sea, se colocaban dentro, se construían efímeramente, se colocaban en el centro de la ciudad y ahí se representaba algo. Pero parecía que en un minuto se encontraron dos compañías y pareciera que no sé por qué, pero lograron enfrentar estos dos teatros. Entonces ahí lo primero es que el primer teatro construido pareciera que fue de madera, y lo segundo es que serían dos teatros enfrentados los que conforman después la idea de hacer un anfiteatro. Esto es, por eso son hipótesis teatrales, no es que sean verdaderas, pero se dice que los primeros teatros fueron dos teatros enfrentados y que tenían esta cualidad de ser dos teatros de madera que se colocaron uno al frente del otro, ¿ya? Pero eso llevó al diseño de la arquitectura teatral de los anfiteatros, que podríamos considerar que es una de las obras más, diríamos, sublimes de la arquitectura teatral y de los edificios que los romanos construían cada vez que fundaban ciudades. Los romanos, por ejemplo, en el sur de Francia, al momento de conquistar un territorio, ¿no es cierto?, de esa parte de la región, primero, ¿no es cierto?, bueno, construían o sea, los trazados de la ciudad, y inmediatamente los primeros edificios que construían eran el templo, donde ¿cómo se llama?, podríamos decir, vivía o trabajaba el augur, que era la persona que decidía, tomaba la decisión de instalarse ahí, de fundar sobre ese lugar, y junto con eso se construían los teatros y anfiteatros. Y el anfiteatro, y uno diría, ¿por qué un anfiteatro? Porque el anfiteatro además tenía la posibilidad, y los teatros también, de reunir a toda la comunidad, ¿ya? No es casual que el anfiteatro de Flavio, que ustedes conocen como el Coliseo Romano, del siglo I después de Cristo, haya tenido, ¿no es cierto?, el tamaño que haya tenido, porque seguramente era equivalente a los 50.000 o 80.000 personas que vivían en ese minuto en la ciudad o que ya estaban construyendo la ciudad de esa época, ¿ya? Entonces hay una correspondencia entre el tamaño de la ciudad con el tamaño también de estos edificios.